Bueno, todos estos textos son muy importantes porque nos hacen ver que, por ejemplo, aquí del profeta Daniel, a lo mejor quizás nunca habías escuchado que se hablara del arcángel San Miguel desde el Antiguo Testamento. Y desde aquellos tiempos ya Dios iba preparando a su pueblo para el día final y nos sigue preparando todavía. Todos los días es una preparación de Dios. Volvemos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y empezamos en el versículo 51, donde nos quedamos hace ratito. Primera de Corintios 15, 51. San Pablo nos sigue instruyendo y enseñando. Dice el texto, escuchen, voy a confiarles un misterio. No todos moriremos. ¿Por qué está diciendo eso? No todos moriremos. ¿Por qué creen? Porque algunos los va a llevar vivos el Señor. Aquí en la tierra van a tener un cuerpo glorioso, ¿verdad? Al llevarlo, cuando Dios lo decida, no todos vamos a morir. Ujú. Y lo dice el apóstol San Pablo, no todos moriremos, porque cuando Jesús vuelva, habrá personas que estén vivas, es decir, que estén caminando en su gracia, en su voluntad. Esas personas no morirán. De ahí, inmediatamente resucitarán con él. Su cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso. Por eso dice San Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, absolutamente todos, tanto los que van a resucitar con un cuerpo glorioso y los que van a tomar un cuerpo en tinieblas, los que eligieron la mentira y el error, como Satanás. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, eso está en el Apocalipsis, la última trompeta, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Tenemos otra característica, que este ser mortal se revista de inmortalidad. ¿Cómo será el cuerpo glorioso? También inmortal. Y apunten ahí otra característica que se desprende de estas. Cuando se tenga el cuerpo glorioso con estas características, la realidad natural y material no le afectará. Porque así como Cristo está por encima de la materia y de la naturaleza, también lo estarán los que lleven un cuerpo glorioso, como el de Él.
Ya tampoco estarán sometidos a las leyes naturales ni a la materia. Y de esto, de estas características, Dios nos ha permitido ver un adelanto, una probadita, una pequeña chispa en la vida de los santos. Por ejemplo, en San Martín de Porres. San Martín de Porres, al igual que otros muchos santos, tenía un don del Espíritu Santo que se llama dilocación. La dilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo, como por ejemplo el Santo Padre Pío, el cura de Ars, San Martín de Porres también. Y él podía estar en el convento y podía estar también confesando en algún hospital, visitando enfermos, visitando familias, evangelizando, en la catequesis, y se le veía en dos lugares o hasta más al mismo tiempo. Es ahí donde se rompe la ley de la materia, de que nada más puedes estar aquí y ya. A través de ese don del Espíritu Santo, Dios nos permite ver un adelanto, una probadita de lo que será el día de la resurrección. Ya no habrá más leyes que nos limiten en este sentido, de lo natural y de lo material. San Martín de Porres, todos los días en la madrugada, se levantaba a hacer oración y sus compañeros lo veían salir de su celda, de su habitación, y decían, pues a lo mejor se va y por eso lo ve la gente en otro lado y yo creo que se sale y se escapa. Y ahí entre los pilares de los pasillos se escondían y luego entre los arbustos del jardín también se escondían otros hermanos para espiarlo, para ver a dónde iba. Y San Martín de Porres en la madrugada iba siempre a la capilla a hacer oración, a estar con Jesús, a adorar a Jesús. Y cuando salía de la capilla, San Martín de Porres tenía todo su cuerpo lleno de luz. Era de noche, pero cuando salía San Martín de Porres de la capilla, parecía de día. Parecía que el sol estaba en los pasillos y cuando lo veían caminar, tenían que bajar la mirada. Los deslumbraba, como ver al sol directamente, no puedes. Por cada poro, por cada parte de su cuerpo, su mirada, su rostro, irradiaba una luz gloriosa. En su vida podemos ver un adelanto de la resurrección. Y eso lo vieron todos sus hermanos que convivían con él todas las noches al espiarlo. Después de la oración, él salía glorioso, lleno de luz, de resplandor. Y también, ahí en su convento, una vez hubo una plaga de ratas y se metían a la cocina y se comían, mordían todo, toda la comida, todo el pan. Y pues así el cocinero pues, les tenía que dar así la comida a los hermanos.
Decía, pues no hay más, nada más esto me dejaron. Y ahí la repartía y se la daba. Y pues todos los hermanos enojados, que por qué nos das este pan, está todo mordido, nos va a hacer daño y no sé qué. Y eran ahí muchos conflictos. Y San Martín de Porres se dio cuenta. Y él un día empezó a buscar, dijo, pues ¿por dónde se mete? Y encontró el orificio por donde se metían las ratas. Y San Martín de Porres también tenía el don de poder hablar con los animales, como lo tenía San Francisco de Asís también. Y un día, en una tarde, ve por dónde entraban las ratas y les habla, le dice, vengan. Y ya les tenía ahí todas reunidas a las ratas. Y les dice, miren, hermanas ratas. Les decía hermanas, son parte de la creación. Decía, hermanas ratas, fíjense que ustedes eh, pues están metiendo a la cocina bueno, de donde nos alimentamos los hermanos. Y pues luego se acaban todo. Yo sé que lo hacen porque tienen hambre. San Martín de Porres, que hubo en su convento una plaga de ratas y hacía lo mismo que San Francisco, hablaba con las ratas. Y que les dijo, miren ustedes, yo sé que no lo hacen porque sean malas, lo hacen porque tienen hambre, pero les voy a pedir un favor, que a partir de ahora ya no se metan a la cocina. Y yo les prometo algo, que todas las tardes voy a salir y yo les doy de comer, pero ya no entren a la cocina, pues para que los hermanos podamos comer en paz. Y a partir de ese día, las ratas ya no se metieron. Llegaban todas las tardes esperando a San Martín de Porres para que les diera de comer. Ujú. Y con ese don del Espíritu Santo es también un adelanto de lo que será en el día final, cuando Jesús vuelva. Estaremos por encima de las leyes naturales y de la materia. Esto que les platico, una persona que no ha estudiado su fe, que no ha profundizado en la escritura, en el catecismo, le parece algo imposible, le parece un invento, pero quien ha tenido este estudio escatológico sabe que es verdad y sabe que los santos, al estudiar su vida, al leer sus libros, nos dan esperanza, porque nos están anunciando lo que un día nos espera. Ujú. Ese es San Martín de Porres, un hombre santo. Y nos faltan otras historias, pero esas las dejamos para el día de mañana, que todavía nos falta más materia de escatología. Mañana iniciamos, Dios mediante, la cuarta parte del curso de escatología. Hasta aquí le dejamos por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Interesante que tenemos que prepararnos para pues tener un cuerpo glorioso y estar con el Señor, ¿verdad? Que nos encuentre santos y pues no es fácil, pero estamos en la batalla y sabemos que no luchamos contra personas, sino contra espíritus. Entonces tenemos mucho trabajo de oración y mucho trabajo en las obras de misericordia, porque es ambos, ¿no? Tanto llenar el alma de oración, ¿verdad? De contacto con Dios y la otra parte, que nuestro amor hacia Dios se refleje en los demás. Y ojalá que nos encuentre así el Señor, haciendo lo que Él nos pide. Es todo. Muchas gracias por su comentario. Sí, la escatología es una constante invitación y motivación a estar preparados en todo momento y cuidar nuestra vida de gracia y nuestra vida de oración. De ahí se desprende todo. No podemos vivir sin. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más?
Yo, profe, fíjese que cuando nos está explicando cuando se desprende el alma, cuando se debe de enterrar el cuerpo o los que lo creman y eso, que nos hablaba del respeto al cuerpo. En veces es bien triste que cuando nos invitan a un funeral, llegar al funeral y hay mucha gente tomando, contando chistes dentro de la funeraria donde está el cuerpo. Incluso a 1 metro de donde está el cuerpo hay gente tomando cerveza. Y, y también me ha tocado ir con los hermanos de la iglesia, me ha tocado ir a velorios, a una funeraria donde se reza el rosario, se le hace un responso, donde es un ambiente de oración, que ponen música católica, que no dejan que la gente esté hablando, les dicen que los que quieran hablar y eso que se salgan para afuera. Y ahí adentro del funeral, ¿no? Se hacen un funeral con santidad. Me ha tocado ir a un funeral donde una señora le echaba, que ya cuando están bajando el cuerpo al hoyo, una señora le echaba agua bendita y otra señora decía, ay, le gustaste mucho la cerveza y le echaba la caguama. O me ha tocado que en el funeral, ay, le gustaban le abren el féretro para que los familiares lo miren por última vez y, ay, le gustaba fumar y le meten una cajetilla de cigarros. Le gustaban las tostadas, un paquete de tostadas, así. O sea, puras cosas mundanas, pues. Y mientras otras personas echaban agua bendita, otros, metiendo algo mundano, pues, cómo es la importancia de saber, de saber que el cuerpo debemos de tenerle respeto y que si vamos a hacer algo, tiene que ser algo santo. Y es preferible que a 3 viejitas rezando el rosario, a 1000 flores, a lleno el funeral, pero de gente que se esté riendo, contando chistes, tomando y eso. Entonces, como que yo me puse a pensar de que eso también lo debemos de evangelizar en donde estemos, con nuestra familia. Cuando se trata el tema, en veces en los trabajos pregunta a la gente, pues tú enseñarles todo lo bueno que nosotros estamos aprendiendo en este curso, de decirle, no puedes traer a tu mamá en un collar, en una botellita, no puedes tirar sus cenizas, al mar, todo eso su cuerpo tiene que estar en un camposanto o en una iglesia, tiene que estar en un lugar santo, porque al cuerpo le debemos respeto, enseñar todo eso se me hace muy importante y pues dejar uno en los hijos y en los familiares toda esa enseñanza que nos dio hoy para que así la difundamos y todo sea para bien. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias por tu comentario. Sí, hay que Pues, aprovechar para... perdón, quiero hacer un comentario respecto a lo que la compañera dijo. Sí, No sé, recuerdo que un exorcista, no exorcista, un liberador, decía en una de las misas que cuando una persona muere suicidada y hay gente maligna, ¿no? Que hace maldad y mete el nombre de una persona en el cuerpo de esa persona que murió por suicidio, dice que es una forma de matar a, a la persona que odias, por ejemplo, por decir algo, y que también si caía la banda de, por ejemplo, una familia, diga familia González, por decir algo, ¿no? Cae dentro del féretro, que toda la familia muere y que es mucho más rápido cuando una persona muere por suicidio. O sea, que aunque no muera por suicidio, si alguien maloso mete el nombre de alguien
en el féretro muere, pero si muere por suicidio es más rápida la muerte, aunque no esté enferma. ¿Ha escuchado algo de eso? No, de esa parte, lo que me comenta no lo había escuchado, pero sí, sí tengo conocimiento de pues, varias prácticas que se realizan con los muertos, pero que aunque sean, según ellos, muy fuertes sus prácticas o eficientes, lo que siempre nos va a proteger en estos terrenos va a ser la oración. Por más prácticas que hagan o ritos o que pongan nombres o lo que sea, si una familia está en oración, no debe por qué tener miedo de nada. Entonces, pues sí, hay mucha maldad y hay, sí, creo que hay este tipo de prácticas y de gente que lo crea, pero pues no siempre Dios va a estar por encima de todo, en la vida y en la muerte. Dios siempre vence. Y todo Sí, esto, fíjese que, perdón, fíjese que también me ocurrió algo. Estábamos en un velorio y una amiga me contaba que su consuegra había ido a casa de ella y abrazó a su hijo que lo odiaba, no le permitía ver a su niña, le dijo que la podía ver, que la podía abrazar y al ratito, o sea, acababa de morir su papá del muchacho y y le dijo la señora, oye, ¿me permites meterle una oración al féretro? Y y le dice, sí, claro que sí, le dice la señora, ¿no? Mi amiga catequista. Y le metió un papelito, se lo metió en las manos de la persona. Entonces yo llegué y le comenté a mi compañera que había escuchado esto del sacerdote, ¿no? Que dijo que no debemos descuidar los cuerpos de nuestros difuntos. Sobre todo, ya ve que los llevan al cemejo y ahí ellos permiten cosas como esas, ¿no? Pero esta señora fue más aventada todavía porque en el velorio le metió ese papel. Me dice la compañera, pues quíteselo, usted que sabe eso, me dice, quíteselo. Y la verdad, yo con miedo se lo quité, pero tampoco quise ver qué era, ¿no? Me decía una religiosa que lo que se debiera de haber hecho era quemar esa hoja. Yo no la quemé, la tiré a la basura, pero tampoco quise saber qué decía. Pero yo entendí que la señora que odiaba al muchacho lo que quería era matarlo, que sabía ese truco. sí, sí, gracias por esto que nos comparte. Y pues aquí, aunque las personas hagan esto, mientras estemos protegidos por la vida de oración, la vida de gracia, la vida sacramental, no hay por qué tener miedo de nada. Y pues esto es muy valioso y también nos va ayudando a poder instruir a otros para tener mucho cuidado y que se respete realmente el cuerpo de quienes han fallecido. Tratarlos Así es. con dignidad. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más gusta comentar algo? Yo quiero nada más una observación, bueno, no, como un comentario, profe. Cuando fallece mi esposo, nos hacen una llamada para avisarnos que pues que va a tener que entrar al proceso de intubación. Entonces, mi hijo, uno de mis hijos no estaba presente, pero ese hijo a los 7 años tuvo un accidente de muerte. Y después de eso, de ese accidente, él veía personas que ya no estaban en este mundo, pues se puede decir así, porque él me decía, mamá, estaba chiquito, mamá, ahí en la esquina hay un señor que tiene mucha sangre, y así, cosillas así. Yo le decía, mi amor, pues no lo veas, pide por él, vea. Y así duró como unos 3 años con esa situación. Y pues yo estaba en la vida, estábamos en la vida de la iglesia, y yo le decía, pues hay que pedir por esas personas que ves, mi amor. Y entonces, de ahí se quedó con esa situación
percibe este así sensaciones, y él no estuvo presente en la despedida de mi esposo, se puede decir así despedida porque ya de ella no lo vimos, y nos dimos la bendición y todo en sus posibilidades, pero él me dijo, mamá, me habló y llorando y me dice, mamá, ¿qué te han dicho de mi papá? No, le dije, pues ahorita hace media hora entró a la intubación tu papá. Dice, mamá, mi papá ya murió, ¿verdad? Y le dije, no digas eso, mi amor, porque entra en una situación de coma y así. Le empecé a comentar. Bueno, para no echar tanto rollo, efectivamente a las 5 nos avisaron que había tenido paro cardíaco. Y haga de cuenta, profe, que, o sea, me pregunta mi esposo en sus posibilidades que dónde estaba él. Y le dije, no, pues él todavía no sale al trabajo. Y entonces él soñaba y me decía a mí, mamá, soñé a mi papá, pero estaba bien joven, mamá, bien joven. O sea, ahorita porque le estoy comentando, ahorita me surgió el comentario por lo que usted está, no sé, por lo que escribimos. Porque dice, estaba pero bien joven, mi esposo engordó mucho, y lo dice, no, hágase cuenta, mamá, que lo soñé como cuando se casaron, tú y mi papá. Cuando estábamos chiquitos. Y me dice que te diga que está bien, que no te preocupes, y que nos quiere, y que esto, o sea, cositas así decía él. Digo, gracias, mi amor, porque eso pues nos fortalecía por el hecho de la pandemia, porque usted sabe que no nos dejaron ni siquiera ver el cuerpo de mi esposo. Ya una vez que nos avisaron que ya había fallecido, pues nada más fue la funeraria por él, y ya nos lo dieron en una cajita, ¿verdad? En las cenizas. Y sí, al principio también lo quisimos tener un rato en nuestro hogar, pues para empezar el proceso de duelo y separar ese momento y poderlo dejar en unas criptas. Pero sí, haga de cuenta que ahorita que estamos hablando de las características de la resurrección, de cuando él me decía que él lo veía joven, y que estaba muy alegre, y que y ahorita que estaba escuchando la clase al principio, pues no podía compartir porque estaba dándoles de cenar a mis papás, pero me surgió ese recuerdo de mi hijo, que él no estuvo presente cuando nos hizo la llamada, pero después que se lo llevaron a mi esposo, él me habla y me dice, mamá, ¿qué te dijeron de mi papá? Hay cuenta que conectó, porque me fue a ver al trabajo. Y total, ya posteriormente que empezamos el proceso, ya no comentó nada, pero que, o sea, fue una situación de conexión, se puede decir así, para una despedida, porque pues realmente en las pandemias así son esas situaciones de desprendimiento de nuestros familiares. Pero sí me llamó mucho la atención eso, que cuando él platicaba de cada sueño, las características eran lo que usted nos platicaba, que se veía joven, y que se veía contento, y que se veía muy alegre y lleno de mucha luz, ¿verdad? Y como dice también esta Patti, que efectivamente esa tarea de desprendernos de nuestro familiar pues es difícil, pero nos ha ayudado porque en los rosarios que hacemos en nuestras comunidades se han presentado situaciones de gente que ha tenido sus familiares en sus casas porque no se quiere desprender de ellas, y nosotros que tuvimos esa situación de desprendernos de nuestro familiar para llevarlo a la cripta, pues nos ha ayudado para darle esa explicación o ese abrazo de fortaleza. Y ahora pues con lo que nos está usted explicando en las clases, pues todavía con más teoría del respeto de ese cuerpo
que portó al Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas gracias, bonita noche a todos. Bendiciones. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia que pues Dios no lo regala a cualquier persona, pero que sí en ocasiones Dios lo permite, cosas como estas o similares para darnos esa chispa de luz en nuestro camino, en nuestra vida y mostrarnos que realmente lo que estamos estudiando, lo que estamos creyendo es una verdad. Y si ahorita lo vemos y nos sorprende y nos anima y nos motiva, algún día lo veremos a Jesús tal cual es, en plenitud. Y pues que estos comentarios, que estas experiencias, pues nos sigan impulsando a seguir enamorados de Jesús y de su iglesia. Y les agradezco mucho su tiempo, lo que nos comparten y nos vemos primero Dios mañana. Profesor, le iba a hacer un comentario de lo que me pasó el sábado. No es de tema, es algo que me pasó Sí, en dígame, un retiro que, como catequistas. adelante, sí, sí, sí. ¿Qué cree que iba a poner el tema de la resurrección? Pero desde que entré, empecé como con dolor de cabeza. Ay, ¿por qué se oye así? Sí, se oye como muy viciado el chat. Es que a lo Sí, se mejor oye. estás en el celular y en la compu, ¿no? A ver, profesor, ya se oye, no, Ya se oye mejor. ¿sí? ¿Y qué cree que desde me subí a la camioneta, empecé con dolor de cabeza y dolor de cabeza? Bueno, entramos al retiro y fue un dolor de cabeza que no me dejó. Y yo quería entrar al tema de la recepción, pero no podía. El chiste es de que acabé, terminé como enferma, cansada. Oí la misa, pero ya no estaba atención como debía de haberla oído. Llegué aquí a su casa y empecé a ver lo del curso de Lectio Divina y no pude, profesor, ya no me pude conectar, no sé qué fue lo que me pasó ese día. ¿Por qué no se oye? Se escucha sí, como, Sí, ajá, y se le cortan algunas partes. a usted sí lo escucho bien, profesor. Sí, sí, pero su sonido se escucha como si tuviera eco y se le... Ajá. Yo qué sé, los de celular, Sí, o si quiere ahorita nos manda mensajito al grupo para compartirnos. ¿Te parece? sí, profesor. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos mañana, primero Dios. Bonita noche. Descansen. Así bien. Buenas noches con tus bendiciones. Gracias por